En esta historia escucharás cómo un mochilero, recién llegado a la Ciudad de México en 1984, se encontró con un anciano que llevaba más de 30 años guardando una verdad que nadie quiso oír. No es una reflexión abstracta ni una metáfora oculta, es el relato directo de un encuentro que cambió una vida para siempre. Vas a descubrir la confesión de un hombre que vio a su familia romperse por una decisión que creyó correcta. Escucharás cómo intentó reparar lo que ya estaba perdido y cómo aprendió, demasiado tarde, el precio real del orgullo. Esta es la historia de la lección que él suplicó que el mochilero no ignorara. En esta narración oirás por qué el mochilero decidió detenerse en aquella plaza, cómo el anciano se acercó con una urgencia extraña en la mirada y el secreto que cargaba desde 1956, un secreto que consumió su juventud, su matrimonio y la relación con su único hijo. Sabrás exactamente qué error cometió, cómo ese error destruyó a quienes más amaba y cuál fue el consejo contundente que le dio al mochilero antes de desaparecer entre la multitud de la capital mexicana. Nada simbólico, lo que escucharás es un aviso directo sobre decisiones pequeñas que generan consecuencias inmensas. Y al final de este relato, entenderás por qué el mochilero jamás pudo olvidar aquella noche en Ciudad de México y por qué decidió compartir esta historia para que otros no repitan el mismo error. Esta es una lección real, dura y necesaria, y comienza ahora. Julián respiró hondo, como si las siguientes palabras fueran a arrancarle un pedazo del alma. El mochilero sintió que estaba entrando en la parte más frágil del relato, esa zona donde las memorias dejan de ser historia y se convierten en heridas abiertas. El día que Elena se marchó, comenzó con voz grave, yo llegué tarde del trabajo. Estaba lloviendo. La casa olía a humedad y silencio, un silencio tan pesado que me hizo detenerme en la puerta. No escuché pasos, ni platos, ni la voz suave de Elena diciéndole a Diego que guardara los juguetes. Algo se había roto. Lo sentí sin ver nada aún. El anciano tragó saliva. La carta estaba en la mesa, continuó. Doblada con cuidado, como si aún quisiera protegerme de la verdad. Para Julián, decía. Ni un corazón. Ni un gesto amable. Solo mi nombre. El mochilero imaginó la escena, la casa vacía, la lluvia golpeando las ventanas, un hombre sin darse cuenta de que su vida acababa de partir en silencio. La leí una vez, y no la entendí, dijo Julián. ¿Sabes por qué? Porque mi orgullo seguía hablándome. Cada frase que ella escribió, yo la respondía en mi cabeza con excusas. Con negaciones. Con justificaciones tontas. Necesito paz, escribió. Yo pensé, exageración. Diego no merece crecer así. Y yo pensé, pasará. Te lo he dicho muchas veces, pero no escuchas. Y yo pensé, estoy ocupado. No puedo atender cada emoción. Se fue, y dejé pasar demasiado tiempo. Cuando quise buscarlo, ya había enfermado. Y cuando finalmente llegué a ese hospital, él ya no podía hablar. Solo me escribió 3 palabras en un cuaderno, siempre te esperé. El silencio cayó sobre ambos como una manta pesada. El mochilero cerró los ojos, absorbiendo cada palabra, cada grieta en la voz del anciano, cada parte de aquel peso que llevaba décadas cargando. He pasado años intentando entender por qué nos aferramos tanto al orgullo, continuó el anciano. Y he llegado a creer que es miedo de amar demasiado, de ser vulnerables, de perder. Pero lo irónico es que, al evitar perder, perdemos aún más. Un camión pasó por la avenida cercana, haciendo vibrar el suelo, el sonido parecía un recordatorio del mundo que seguía, indiferente a las tragedias individuales. ¿Y cuál fue la lección para usted?, preguntó el mochilero. El anciano levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero llenos de una claridad dolorosa, se clavaron en los del mochilero. La vida no avisa cuándo será la última vez que verás a alguien. La última conversación. El último abrazo. Respiró hondo. Si yo hubiera escuchado, si hubiera dejado de imponer mis miedos y mis sueños sobre los suyos, quizás estaría vivo. El mochilero quedó inmóvil. A veces, lo que más impacta nao e o grito a tragedia, más o susurro do arrepentimiento. Mi hijo me enseñó, incluso en su silencio final, que nunca es tarde para cambiar, continuó el anciano. Por eso hablo con desconocidos, porque no puedo cambiar mi pasado, pero quizá puedo evitar que otros cometan el mismo error. Cuando el mochilero dejó atrás el parque, sintió que no solo se alejaba del anciano, sino también de una versión de sí mismo que ya no regresaría. Caminó por las calles húmedas, iluminadas por un sol que aún no despertaba del todo, y descubrió que había algo distinto en su propio paso, una mayor conciencia del tiempo, de las personas, de los silencios que solemos ignorar.
Comprendió que cada encuentro en el camino tiene un propósito, pero algunos llegan para quedarse tatuados en el alma. Y el del anciano había sido uno de ellos. Mientras avanzaba, pensó en la frase que más le había golpeado: la vida no avisa cuándo será la última vez. Era sencilla, pero llevaba dentro una verdad feroz. Desde ese momento, prometió no guardar para mañana los abrazos, las palabras, las disculpas o los afectos que podía dar hoy. El mochilero entendió que el arrepentimiento no nace de aquello que hacemos, sino de lo que evitamos por miedo, orgullo o descuido. Y decidió que no permitiría que ese tipo... El mochilero sintió que algo en la voz de Julián había cambiado. Ya no era solo culpa, ni solo memoria. Había un temblor distinto, el temblor de alguien que está a punto de revelar una verdad que ha cargado como una piedra en el pecho. Julián respiró hondo, y por un momento el ruido de la plaza pareció desvanecerse, como si el mundo entero le cediera el silencio necesario para escuchar lo que venía. La llamada llegó una mañana cualquiera, comenzó el anciano. Estaba preparando café, como siempre. Me senté en la mesa donde solía estar la carta de Elena, y entonces sonó el teléfono. El mochilero imaginó el momento: un apartamento silencioso, un anciano solo, un teléfono viejo que de repente trae un mensaje del pasado. Contesté sin pensar, continuó Julián. La voz al otro lado era de una mujer joven. Muy joven. Tan joven que por un instante pensé que era una encuesta, o una llamada equivocada. Pero entonces me dijo mi nombre completo. Con firmeza. Como si llevara años practicándolo. El anciano apretó las manos, recordando cada segundo. Me dijo que su nombre era Lucía, prosiguió. Y que, su voz titubeó, que era mi nieta. El mochilero abrió los ojos, sorprendido. No esperaba esa revelación. ¿Mi nieta?, pregunté. Casi sin aire. Y ella respondió: sí. Hija de Diego. Su voz, joven, pero cargada de algo que no supe identificar en ese momento. Algo entre cariño contenido y dolor. Julián tragó saliva, obligado a revivir cada frase de aquella llamada. El mochilero sintió que algo en la voz de Julián había cambiado. Ya no era solo culpa, ni solo memoria. Había un temblor distinto, el temblor de alguien que está a punto de revelar una verdad que ha cargado como una piedra en el pecho. Julián respiró hondo, y por un momento el ruido de la plaza pareció desvanecerse, como si el mundo entero le cediera el silencio necesario para escuchar lo que venía. La llamada llegó una mañana cualquiera, comenzó el anciano. Estaba preparando café, como siempre. Me senté en la mesa donde solía estar la carta de Elena, y entonces sonó el teléfono. El mochilero imaginó el momento: un apartamento silencioso, un anciano solo, un teléfono viejo que de repente trae un mensaje del pasado. Contesté sin pensar, continuó Julián. La voz al otro lado era de una mujer joven. Muy joven. Tan joven que por un instante pensé que era una encuesta, o una llamada equivocada. Pero entonces me dijo mi nombre completo. Con firmeza. Como si llevara años practicándolo. El anciano apretó las manos, recordando cada segundo. Me dijo que su nombre era Lucía, prosiguió. Y que, su voz titubeó, que era mi nieta. El mochilero abrió los ojos, sorprendido. No esperaba esa revelación. ¿Mi nieta?, pregunté. Casi sin aire. Y ella respondió: sí. Hija de Diego. Su voz, joven, pero cargada de algo que no supe identificar en ese momento. Algo entre cariño contenido y dolor. Julián tragó saliva, obligado a revivir cada frase de aquella llamada. Me dijo que me había estado buscando durante meses. Que su padre, el anciano se detuvo, como si las palabras le quemaran por dentro, que su padre estaba muy enfermo. Muy enfermo. Que los médicos habían dicho que le quedaba poco tiempo. El mochilero sintió un golpe en el pecho. Julián continuó, con la voz hecha añicos. Mi papá quiere verlo, dijo ella. Dice que antes de partir, necesita cerrar lo que quedó abierto. Yo no sabía qué contestar. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Cómo respira uno sabiendo que la persona que más decepcionó en su vida, ahora lo llama antes de morir? El anciano levantó la vista hacia el mochilero, con lágrimas contenidas. No supe qué decirle. Solo alcancé a preguntar dónde estaba Diego. Y Lucía me dijo que él estaba aquí, en la Ciudad de México. En el Hospital Juárez. El mochilero tragó saliva. El destino parecía haber entrelazado los caminos de padre e hijo justo en el mismo espacio donde Julián ahora contaba su historia. Lucía me dijo que su padre no guardaba odio, continuó el anciano.
que no hablaba mal de mí, que solo decía que había cosas que nunca pudieron conversarse, cosas que quedaron suspendidas. Y ella me pidió que fuera, que no lo dejara irse sin verlo. Julián limpió discretamente una lágrima. Yo colgué el teléfono, y me quedé sentado, sin moverme, mirando mis manos. Pensé en todo lo que había hecho, en todo lo que había dejado de hacer. Y por primera vez en muchos años, tuve miedo. No miedo de morir. Miedo de verlo. Miedo de que me mirara y no me reconociera. Miedo de que me pidiera explicaciones que yo ya no sabía cómo dar. El mochilero se levantó, no por deseo de partir, sino porque sentía que ese momento debía ser atesorado, no extendido. Volveré mañana, prometió. El anciano asintió. Aquí estaré, si la vida quiere. El mochilero dio unos pasos, pero giró la cabeza por última vez. El anciano miraba hacia el cielo, como si conversara con alguien que ya no estaba. Fue entonces cuando comprendió, aquella historia no trataba solo de pérdidas. Trataba de lo que aún podemos salvar, incluso cuando parece demasiado tarde. El mochilero cerró los ojos un instante. Podía imaginar perfectamente la escena, un hogar lleno de tensión, un niño rompiendo el silencio que los adultos no sabían enfrentar. Lo que hice después, Julián suspiró largamente, aún hoy me duele admitirlo. En vez de escuchar a mi hijo, en vez de preguntarle qué sentía o por qué decía eso, lo regañé. Le dije que no se metiera en asuntos de adultos. Lo mandé a su cuarto sin dejarlo terminar la frase. La plaza, con todo su bullicio, parecía ajena al dolor del anciano. Julián bajó la cabeza. Esa fue la última conversación larga que tuve con mi hijo, dijo con la voz temblando. A partir de ese día, Diego dejó de hablarme. Por completo. No un enojo pasajero. No un berrinche infantil. Fue un silencio absoluto. Un muro. Y yo seguí culpándolo. En lugar de abrazarlo, en lugar de cambiar, me hundí más en mi orgullo. El mochilero sintió un escalofrío. Aquel silencio del niño no era castigo, era una señal desesperada, un grito sin sonido. Elena intentó salvarnos, continuó Julián. Pero yo estaba tan obsesionado con tener la razón que no vi que estaba perdiéndolo todo. Cuando finalmente me di cuenta, ya era tarde. Ella se marchó con Diego. Una madrugada de otoño. Sin gritos. Sin amenazas. Solo dejó una carta en la mesa de la cocina. El anciano levantó la mirada. Sus ojos parecían hechos de un dolor viejo, de ese que ni el tiempo consigue borrar. No he vuelto a verlos desde entonces. El mochilero sintió que el aire se volvía más denso. Julián inspiró profundamente. Y ahora, joven, ahora voy a contarle la parte que nunca dije a nadie. La parte que duele más. La que explica por qué, hoy, aquí, en esta plaza, necesito que me escuche hasta el final. El corazón del mochilero latió más rápido. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Julián bajó la mirada, avergonzado. ¿Sabes qué hice con la carta?, preguntó en un susurro. El mochilero negó con la cabeza. La dejé sobre la mesa. Ni siquiera la guardé. La ignoré, como ignoré todo lo que importaba. Un silencio doloroso se extendió entre ambos. Al día siguiente, prosiguió, pensé que Elena regresaría. Que era solo una rabieta. Una escapada emocional. Así lo llamé. ¡Qué ironía! Yo hablando de emociones cuando no sabía reconocer ni las mías. Las manos del anciano temblaron. Pasaron días. Semanas. Meses. Nunca volvió. Y yo no la busqué de inmediato. ¿Puedes creerlo? Soltó una risa quebrada, casi un sollozo. Yo esperaba que ella diera el primer paso. Que ella reconociera que estaba equivocada. ¿Qué clase de hombre espera eso, cuando su familia está huyendo de él? El mochilero sentía un peso en el pecho. Julián no estaba contando un relato, estaba desnudando su alma frente a un desconocido, como quien, antes de morir, necesita confesar lo que lo consume. Lo peor, continuó, llegó el día que decidí buscarlos. Tarde, pero lo hice. Fui a la casa de su hermana. No estaban. Fui a la escuela de Diego. Habían cambiado de ciudad. Pregunté a amigos, a vecinos, nadie sabía nada. El anciano cerró los ojos con fuerza. Y entonces, bajó la voz, encontré una segunda carta. El mochilero se inclinó un poco hacia él, sin querer interrumpir, pero sintiendo que el aire se hacía más espeso.
La encontró un amigo mío, dijo Julián. Me la entregó meses después. Elena la había dejado con él, por si yo algún día preguntaba. Era su última explicación. Su último intento de que yo entendiera lo que estaba perdiendo. El anciano respiró hondo, como quien se sumerge voluntariamente en el dolor. En esa carta me decía cosas que ningún hombre quiere leer, pero que todos deberíamos escuchar. Me dijo que Diego lloraba por las noches. Que ella no quería que creciera creyendo que el silencio era normal. Que prefería empezar de cero, sola, a seguir fingiendo que éramos una familia. Que yo había dejado de mirarla a los ojos hacía años. Hizo una pausa, larga, pesada. Y me dijo algo más, algo que me marcó para siempre: si un día decides escuchar, quizá ya sea demasiado tarde. El mochilero sintió la piel erizarse. Aquella frase parecía escrita con sangre. Guardé esa carta, dijo Julián. La guardé como un tesoro, cuando ya no servía para nada. Cuando ya no podía cambiar nada. Un viento le cruzó la plaza. El anciano continuó. Pasaron los años. Cambié, joven. A golpes. A soledad. A errores. Cambié cuando ya no tenía a quien demostrarle ese cambio. Intenté buscarlos de nuevo. Fui a otras ciudades. Pregunté en hospitales, escuelas, registros. Nada. Era como si se los hubiera tragado la tierra, o como si el mundo estuviera empeñado en castigarme por no escuchar a tiempo. Los ojos de Julián se humedecieron. Pero la vida, joven, la vida siempre encuentra la forma de darte una última oportunidad. Una oportunidad que asusta. Una oportunidad que duele. Y a mí me llegó hace apenas 2 semanas. El mochilero frunció el ceño. ¿Qué pasó hace 2 semanas? Preguntó. Julián lo miró con una mezcla de miedo, ansiedad y alivio. Recibí una llamada. Una llamada que cambió todo. Una llamada que, la voz se quebró totalmente, por fin me dijo dónde encontrar a mi hijo. El mochilero sintió que el corazón se le aceleraba. El aire alrededor pareció detenerse. Pero antes de decirle lo que escuché, añadió Julián con un tono casi suplicante: necesito que entienda lo que significa enfrentarse a un pasado que uno mismo destruyó. Su historia estaba a punto de entrar en su parte más dura. El amanecer apenas despuntaba cuando el mochilero decidió regresar al pequeño parque donde había conocido por primera vez al anciano. Había pasado una noche inquieta, con la sensación de que aún quedaban piezas del relato sin encajar. El viento, templado pero inquieto, arrastraba hojas secas por los pasillos de concreto, y oíase un leve rumor de ansiedad repitiendo que algo importante estaba por vir. El anciano ya estaba allí. Sentado en el mismo banco verde descascarado, sostenía su bastón con ambas manos mientras observaba a los primeros transeúntes caminar rumbo al trabajo. Levantó la vista cuando escuchó los pasos del mochilero acercarse. Sabía que volverías, dijo con una sonrisa leve, pero cansada. Aún no te conté lo más difícil. El mochilero se sentó a su lado, atento, con respeto y una inquietud que podía sentirle vibrar por dentro. Estoy listo, respondió. Dijo ayer que había una parte que nunca se atrevió a compartir. El anciano respiró hondo, como quien abre una herida cuidadosamente para revisarla sin que duela más de lo necesario. Te conté la historia de mi hijo, pero no te dije cómo terminó realmente, empezó. Ni lo que aprendí cuando ya no podía cambiar nada. La voz del anciano se quebró levemente, pero siguió hablando. Mi hijo, él no partió solo. Yo lo dejé partir. No lo detuve. No lo escuché. Yo estaba tan obsesionado con tener la razón, con que él siguiera mis pasos, que no vi lo que estaba sufriendo. El mochilero sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Y qué pasó después?, preguntó en voz baja. El mochilero tragó en seco, esa frase o atravesó como un relámpago silencioso. Gracias por compartir esto conmigo, murmuró. No debe haber sido fácil. No lo es, admitió el anciano. Pero cuando uno carga algo durante tantos años, contarlo es como abrir la ventana después de décadas de oscuridad. La luz no cura todo, pero permite respirar. El mochilero lo observó en silencio. Era extraño ver que, a veces, os mayores mestres naos a ofrecer nemburus, más pesos que quebrar amo coracao no camino. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo el mochilero. Claro. Si pudiera volver atrás, ¿qué haría diferente? El anciano bajó la mirada. Le diría que lo amo. Se lo diría 1000 veces. Le preguntaría qué quería él, y escucharía sin interrumpir. Le daría la libertad que yo no tuve.
lo abrazaría más. Me equivocaría menos, o al menos, intentaría. El mochilero respiró fundo. Usted me ha dado una lección que no voy a olvidar, afirmó. El anciano sonrió, y esa sonrisa tenía algo de paz, algo de despedida y algo de renacimiento. Ese es mi único consuelo. Que mi historia, por dolorosa que sea, aún pueda servir a alguien. Tal vez a ti, tal vez a quien escuche tu diario. A veces, transformar la tristeza en enseñanza es la única forma de seguir adelante.